Buenas tardes, chicos. Vamos entonces a iniciar lo que es nuestro segundo corte en la materia y lo vamos a hacer con la continuación de los métodos para las ecuaciones o sistemas de ecuaciones no lineales. Ya en el primer corte nosotros vimos lo que fue el método de bisección, el método de la regla falsa y el método de Newton-Raphson. Esos tres métodos vimos para el corte pasado. Vamos entonces ahora con este eh, nuevo corte a ver lo que es el método de la secante y el método de punto fijo que van a corresponder a la nueva evaluación que vamos a tener. Entonces, vamos a empezar por el método de la secante. Me dice que el principal inconveniente de este método o del método de Newton-Raphson, que ya lo vimos como les dije, es el que requiere conocer el valor de la primera derivada en función de un punto dado. Entonces, sin embargo, la forma funcional de f de x dificulta en ocasiones el cálculo de la derivada. En estos casos es más útil emplear el método de la secante. Es decir, o en otras palabras, que cuando por el método de Newton-Raphson la función que me dan es muy difícil o complicado conseguir la derivada, porque recuerden un poquito que para el método de Newton-Raphson nosotros necesitábamos derivar la función para poder hallar el valor de p sub n. Entonces, cuando eso sea muy difícil, es decir, hallar la derivada, entonces nosotros aplicamos el método de la secante, digamos, porque nos da una solución que no tiene que ver entonces con la derivada. Fíjense, allí tienen la fórmula o la ecuación que vamos a utilizar nosotros para hacer los cálculos de x con el método de la secante, donde les dice que x sub i más 1 va a ser igual a x sub i menos f de x sub i multiplicado por x sub i menos 1 menos x sub i, dividido entre f de x sub i menos 1 menos f de x sub i. Ahora, ¿a qué me refiero yo con esos x sub i y x sub i menos 1? Esos son subíndices, ojo, no van a restar nada, me explico, cuando tienen esos subíndices de i menos 1, eso van a ser, como les coloco allá, acá en la lámina, en el video, valor actual va a ser x sub i, es decir, la iteración donde yo esté. Si yo estoy en la iteración 2, entonces cuando yo vaya a aplicar la fórmula de x, si estoy en la iteración 2, entonces yo voy a tomar el valor de x sub i de esa iteración donde yo estoy, en ese momento que es la iteración 2. Entonces será ese valor de x sub i 2. Cuando me dice valor anterior, entonces yo voy a tomar un valor anterior, o x sub i menos 1, voy a tomar el valor anterior a x sub i para colocarlo en la fórmula. Igualmente voy a hacer con los f de x sub i y f de x sub i menos 1. F de x sub i va a ser el valor donde yo esté. Si estoy en la iteración 2, entonces va a ser f de x sub i 2. Y mi valor f de x sub i menos 1 va a ser mi valor anterior a donde yo esté, decir, el valor de f de x sub i en la iteración 1. Entonces, ojo con eso, porque tiende un poquito a confundirlo, aunque ya ustedes o nosotros conocimos una formulita muy parecida, fíjense que tiene muy parecido al de la regla falsa cuando hacíamos el cálculo. Entonces es muy parecido esa metodología o ese procedimiento que van a utilizar ustedes allí de ubicar los valores anteriores, pero siempre tienen que tener entonces pendiente allí entonces con esos valores que van a colocar allí. Entonces, la forma de la tablita, como ustedes van a tener o para rellenar con el método de la secante, entonces van a tener las columnas que les describo allí. En la primera columna donde van a colocar el número de iteraciones que vayan a ir haciendo, x sub i, donde es en esa columna de x sub i van a conocer dos valores, los primeros dos valores. El primer valor x sub i1 y x sub i2, que son valores que se les van a proporcionar o se les va a dar el ejercicio, porque a partir de esos dos valores ustedes van a iniciar el método. Pues ya ustedes conocen que en la tercera columna f de x sub i es evaluar los valores de x sub i en la función original o la función que le están dando. Entonces ustedes agarran el valor de x sub i1 y lo van a sustituir en la función original y les va a dar f de x sub i1. Van a después a f de x sub i2, lo van a sustituir en la ecuación original o la ecuación que le están dando y les va a dar f de x sub 2. Ya eso es hacer las sustituciones de los valores de x en la función para que les dé los valores de f de x sub i. En la tercera columna que tienen los valores de x, allí es donde vamos a aplicar la formulita del método de la secante, la que estábamos hablando hace ratico. Entonces, esa formulita, fíjense, o algo que tienen que vean ahí, ustedes ven que en la primera iteración está en gris, es porque ustedes en la primera iteración no van a calcular el valor de x. ¿Por qué no calculamos el valor de x en la primera iteración? Si se dieron cuenta,
ustedes para la fórmula, y es lo que les venía explicando ahorita, para la fórmula de x necesitan un valor anterior, que es cuando les dice x sub i menos 1. Nosotros no, para la primera iteración no conocemos ese valor. Al no conocer ese valor no podemos hacer ese cálculo en la primera iteración. Algo así como pasa con el error, cuando que en ninguno de los métodos anteriores que estudiamos pudimos calcular el error en la primera iteración porque dependía de un valor anterior. Entonces, algo así pasa aquí para la primera iteración con el cálculo de x. Entonces no calculamos allí en la primera iteración. En la segunda iteración sí vamos a hacer entonces ese cálculo de x ya teniendo un valor anterior. Fíjense, entonces ya entonces les dije entonces que los valores de x sub i van a ser valores actuales o valores de la iteración donde estén en ese momento, y x sub i menos 1 valores anteriores a lo que se le está pidiendo. Pues. Ahora bien, la última columna que tenemos allí es la columna que corresponde a los cálculos que vamos a hacer para el error. Fíjense entonces que para calcular el error vamos a utilizar la misma formulita que hemos venido utilizando para los métodos anteriores, que es decir, valor actual menos valor anterior entre un valor actual multiplicado por 100 en el caso de que se pide en porcentaje en la condición, pues. Como también hemos estudiado en los casos anteriores o en los métodos anteriores, en la primera iteración no calculamos un error porque necesitamos un valor anterior. Entonces no vamos a calcular el error en la primera iteración, sino a partir de la segunda iteración. Ahora, ¿qué valores vamos a utilizar nosotros para calcular el error? Ahí les marco con una flechita que va a ser en la columna de X, porque allí es donde nosotros estamos considerando que van a estar nuestros valores verdaderos, donde vamos a conseguir nuestros valores verdaderos y los valores que vamos a ir aproximando. Entonces, para ese error 2 o a partir del error 2, que es donde vamos a empezar a calcular, o de la iteración 2, donde vamos a empezar a calcular los errores, vamos a asumir, fíjense porque necesitamos un valor anterior de X, un valor actual de X. El valor actual, ok, lo vamos a tener, porque lo vamos a calcular en la iteración 2, pero un valor anterior de X no vamos a tener en la iteración 1. Ahí vamos a asumir que tenemos 0, como les coloco acá en la parte que tienen en amarillo, que les dice, para el error 2, asumir valor anterior igual a 0, porque si no lo hacemos así, de otra manera, entonces nunca vamos a poder calcular para este método el error, porque entonces no vamos a depender de un valor anterior, y no vamos entonces a calcular el error en ninguna de las iteraciones que tengamos. Entonces, ojo con esto, para el error 2, cuando vayamos a calcular el error 2, asumimos que nuestro valor anterior de x es 0. Y el valor actual, obviamente, el de la iteración 2. Entonces, de esa manera, entonces calcularíamos el error 2 en este método, pues. Y para los otros errores que siguen, ya sí normal, como venimos calculando nuestros errores con valor actual, anterior, entre el actual. Ahora bien, para cuando nosotros, digamos, de alguna manera agotemos o ya no tengamos valores que colocar en x sub 1 para la iteración 3, en x sub i, perdón, en la iteración 3, entonces nos preguntamos, ¿qué valor vamos a tomar ahora entonces de x sub i en la iteración 3? Porque ya no tengo los valores o ya los dos valores que me proporcionó el ejercicio los utilicé. Bueno, entonces allí entonces van a utilizar en la iteración 3 para x sub i van a utilizar el valor de x sub 2. Cuando vayamos a la iteración 4, x sub i va a ser igual a x sub 3 y x sub i en la iteración 5 va a ser igual a x sub 4 y así sucesivamente dependiendo de la cantidad de iteraciones que vayamos a realizar en nuestro ejercicio. Entonces tienen que estar pendientes entonces de esto, que el valor que van a utilizar en x sub i3 va a ser el de x2 y luego van continuando así el proceso iterativo tal como lo hacíamos con el método de Newton-Raphson. Ahora, después que nosotros hagamos toda nuestra tablita y cumplamos con la condición que nos da el ejercicio en el error, bueno, entonces, ¿dónde vamos a ubicar nuestro valor que nos están pidiendo? Bueno, en la casilla de las X. Ahí al final, una vez que cumplamos con la condición, obviamente, entonces ahí se los coloco en verde, ese rectángulo que le coloco en verde, ahí es donde nosotros vamos a ubicar el valor que nos están dando. X igual al valor que nos dé en esa casilla, ojo, siempre que cumplamos con la condición pues, que nos está dando el ejercicio. Entonces, de esta manera, entonces, calculamos nosotros los valores o hacemos nosotros el cálculo con el método de la secante. Fíjense que es bastante sencillo, no tiene tantas columnas la tablita como los métodos bisección y regla falsa, que son los más largos, pero entonces igualito necesitan que ustedes vayan practicando el método para que le agarren la vuelta, como se dice, pues.
Pasamos ahora al otro método que vamos a estudiar, que es el método de punto fijo. Fíjense, con este método hay que tener consideraciones o algunas consideraciones. Fíjense, el método de punto fijo es un método abierto, también llamado de iteración de un punto o sustitución sucesiva, que reordena la ecuación. ¿Qué es esto de que reordena la ecuación? Supóngase que yo les doy una ecuación f de x igual al coseno de x menos x. Ustedes necesitan obligatoriamente despejar el valor de una de las x de la ecuación original que se le está dando. Necesitan despejar un valor de x, o sea, es decir, reordenar la ecuación en función de otra función, una función en función de otra función. Entonces, que a esa nueva función es la que vamos a llamar g de x. Bien sea, puede ser, como tienen en la guía también, despejando el valor de x, o en el caso tal de que no tengan una x fácil, muy visiblemente fácil de despejar, sumando x de un lado y del otro lado de la igualdad, de manera que les pueda quedar entonces una función en función de otra, y puedan llamar una de esas funciones g de x, que es lo que requiero yo en este caso para este método. Entonces, supongamos que es el caso de que les digo acá de coseno de x menos x. Ustedes hacen el despeje de la x más fácil, obviamente, que es la x que está sola, porque si se ponen a despejar la x que está con el coseno, imagínense, vamos a volver el ejercicio un poco más desastroso, por decirlo de alguna manera. La más fácil allí es despejar x, paso para el otro lado y me queda coseno de x igual a x. Entonces, esa coseno de x va a ser mi función ahora g de x, que es la con la que yo voy a trabajar. Ya me voy a olvidar de alguna manera de la función original, sino con la que yo despejé. Con esa es la que yo voy a empezar a trabajar. Entonces, algo que tienen que tener en cuenta es muy importante para este método, que le dice que el método de iteración del punto fijo converge a la raíz si la derivada de esa nueva función que yo despejé, que yo estoy obteniendo de g de x, la derivada, es menor a 1 para x, un intervalo que se les da de a a b, que contiene la raíz y donde g de x es continuo y diferenciable, va a converger si es menor a 1, pero va a diverger si es mayor a 1. Si la derivada de esa función que yo despejé es mayor a 1, diverge, es decir, que no hay una solución. Yo no voy a conseguir con ese punto que me están dando, yo no voy a conseguir una solución para esa nueva función. Y obviamente el ejercicio quedará allí. Bueno, como g de x o la derivada de g de x mayor a 1, me dio un valor mayor a 1, entonces yo no tengo una solución en ese punto. Luego, cuando le digo g de x, obviamente que ustedes sacan la derivada de g de x, luego que saquen la derivada, van a evaluarla en el punto, así como hacíamos en el método de Newton-Raphson, que les dije para saber si diverge o converge, ustedes la derivan en ese punto que les dé, y si les da mayor o menor a 1, y van a tomar la decisión si continúan el ejercicio o simplemente no se puede realizar en ese punto. Entonces, esas son las consideraciones que tenemos que tener en cuenta al principio o para empezar a desarrollar este método, perdón. Entonces, luego que ustedes obviamente ya saben que la función o la nueva función que obtuvieron g de x es o converge a una raíz, entonces bueno, hacen su tablita que va a tener esas 4 columnas. La primera columna, como siempre, el número de iteraciones que van a ir haciendo. Una segunda columna que van a ser los valores de x, f de x y el porcentaje de error. Los valores de x, el primer valor es el punto dado, que es el punto que les da el ejercicio, donde van a empezar ustedes con las iteraciones. El valor de f de x1, obviamente, es evaluar x en la función dada, como siempre lo hemos venido haciendo en todos los métodos. El valor de x1 lo meten en la función, ojo, no en la función original, en la función que ustedes despejaron en g de x, ahí es donde van a evaluar el valor de x1, ojo con eso. Ya por eso les decía hace ratico que se olvidan de alguna manera de la función ya original. Van a trabajar con la función que ustedes despejaron. Hacen la sustitución de x1, tienen f de x1, ya sabemos que el error en la primera iteración no lo calculamos porque necesitamos un valor anterior. Ok, entonces vamos a la segunda iteración. Cuando tenemos la segunda iteración, ¿qué valor voy a colocar yo de x allí? Obviamente va a ser el de f de x1 porque es la otra segunda columna que tengo allí. Ya no tengo para dónde más agarrar. Entonces el método de alguna manera es un poco más sencillo. Fíjense que entonces ahora el valor de x2 va a ser el de f de x1, luego el de x3 va a ser el de f de x2, el de x4 va a ser el de f de x3 y así sucesivamente, depende de la cantidad de iteraciones que vayan a tener en el ejercicio. Entonces, después que ustedes, obviamente, calculan su error, ojo también importante. Entonces,
Ojo que ahora entonces cuando vayan a calcular el error lo van a calcular con la columna de X. Ahí les dejo la formulita para calcular el error, que es la misma que venimos utilizando en todos los métodos. X2 que representaría su valor actual o la de la iteración donde estén en ese momento, menos el X1 que es el valor anterior, entre X2 que es su valor actual, multiplicado por 100 en caso tal que el ejercicio le pida el error en porcentajes. Entonces con esa columna es que vamos a calcular así cada uno de los errores. ¿Dónde entonces vamos nosotros a reportar o cuál es el valor que nosotros estamos esperando? En la columna de X, una vez que ustedes alcancen la condición que les están dando el ejercicio o le está pidiendo el ejercicio, ustedes entonces en esa columna van a reportar el valor dado o el valor que le están, perdón, el valor, sí, el valor que le están pidiendo pues en el ejercicio. Ahí es donde lo vamos a reportar, donde por eso les coloco allí ese rectángulo en verde para que indicarles que es allí pues donde vamos a ubicar ese valor. Entonces fíjense que este es un método, digamos, bastante sencillo, a pesar de que hay ejercicios que nos dan en bastantes iteraciones, que no es tan sencillo como el de Newton Raphson o el anterior que vimos de la secante. Sin embargo, bueno, es un método que utiliza menos columnas para la resolución. Entonces estudien estos dos métodos que son los que van para el examen, sin olvidarse de los métodos anteriores que ya hemos visto, porque no dependen uno de otro, pero hay que tener conocimiento de todos esos 5 métodos que ya hemos visto, pues, porque ustedes pueden resolver un ejercicio por cualquiera de uno de esos 5 métodos que hemos visto hasta ahora, siempre y cuando menos se cumplan algunas condiciones que piden cada uno de los métodos.